Bueno, entonces vamos a desarrollar la clase de el viernes 10 de noviembre de desarrollo motor. Los temas que que vamos a analizar hoy son, en primer lugar, vamos a repasar muy rápidamente pubertad y adolescencia para ver cuáles son los procesos que generan el inicio de estos periodos, porque les comentaba recién que ese proceso, que es la madurez sexual, es justamente el que vamos a ir analizando a lo largo de la adultez, que va a ser el tema de hoy. Es decir, comenzamos haciendo una revisión rápida de pubertad y adolescencia para hacer una introducción en adultez. Para adultez, para analizar adultez, vamos a trabajar como siempre en pequeños grupos, tomando las tres etapas de la adultez inicial, la adultez media y la adultez avanzada, y vamos a dejar abierto el tema para vejez, que va a ser nuestra última clase el viernes próximo, el viernes 17 va a ser nuestra última clase, previo al parcial que va a ser el 24. Estoy decidiendo, es probable que la clase próxima hagamos una clase presencial, así tenemos la posibilidad de vernos, de aclarar dudas, vamos a hacer una primer parte viendo vejez y después una segunda parte donde vamos a trabajar con el trabajo práctico de síntesis que nos va a servir para hacer un repaso de todos los temas que entren para el segundo parcial. Entonces, antes de comenzar con adultez, hacer un repaso muy rápido de pubertad y adolescencia, señalando cuáles son las características que empiezan a notarse en la pubertad y se afirman en la adolescencia, que son la base para la adultez. Entonces, vamos acá con... esto ya está. Comparto. Para mí, este es la síntesis de los dos periodos y luego vamos a analizar las características particulares de cada uno de ellos para sentar las bases para la pubertad. Entonces, dijimos en el último encuentro, ¿qué caracteriza la pubertad? La pubertad y adolescencia para muchos investigadores, sobre todo para los psicólogos, suele ser un único periodo. ¿Por qué un único periodo? Porque ellos consideran que la pubertad es la primera instancia del proceso de madurez sexual, donde se dan, como dice allí la diapositiva, una serie de cambios rápidos que se deben justamente a que nuestro organismo comienza a aumentar la cantidad de hormonas sexuales, madura los órganos sexuales, aumenta la cantidad de hormonas que producen, y entonces esa producción de hormonas sexuales, que es consecuencia de la maduración de esos órganos, comienza a generar esa serie de cambios que son muy rápidos, son muy bruscos y que muchos consideran que es un primer momento de la adolescencia. Nosotros dijimos que para nosotros no es un momento, sino que pubertad y adolescencia son dos periodos distintos, porque las posibilidades motrices que tienen los púberes y los adolescentes y la forma en la cual se manifiesta esos cambios y las consecuencias que tiene la maduración sexual y el pico de crecimiento son distintas en la pubertad y en la adolescencia. Entonces, lo que señalamos, fijémonos aquí, que hay una diferencia de edades, que en general las nenas maduran 2 años antes que los varones y que puede haber procesos de maduración precoces, por ejemplo, a los 9 años en las nenas y a veces hasta antes, o tardíos, es decir, que por ejemplo una nena comience con la madurez sexual después de los 12, 13 años, y lo mismo pasa con los varones, ¿no? Puede haber desarrollos o madurez sexuales precoces o tardías. Y que el conjunto de cambios rápidos, que ahora lo vamos a ver en otra de las diapositivas, no los vemos porque son internos, porque tienen que ver con todas las modificaciones que se van dando en los órganos, cómo se va aumentando la producción de hormonas y cómo finalmente
se da la confirmación de esa madurez sexual, que es la menstruación en las nenas y la eyaculación en los varones, y que a partir de esa confirmación, lo que nosotros tomamos es esa confirmación como parámetro para marcar que a partir de ese momento comienza la adolescencia. Entonces, ¿qué vamos a decir de este proceso de madurez sexual que decimos que se inicia en la pubertad, que continúa durante la adolescencia y que vamos a ver que incluso continúa durante la primera etapa de la adultez inicial? Todo este proceso, esta primer fila de información, es la que hace a los cambios fundamentalmente de naturaleza biológica. Tal es así que, si consideramos el segundo de los periodos, que es la adolescencia, donde lo que nosotros señalamos que es que hay una serie de, o sea, que se caracteriza fundamentalmente por la continuidad de todos esos procesos que se iniciaron en la pubertad, pero no tan bruscos, sino que justamente la madurez sexual y lo que vamos a ver, que es el otro proceso que la acompaña, que es el pico de crecimiento, ya es mucho más leve durante la adolescencia. Y que el fin biológico que vamos a marcar de la adolescencia es uno de los parámetros del crecimiento, que es la osificación. Recuerden que la adolescencia no termina cuando dejamos de cambiar la talla, ¿sí? No importa que no sigamos aumentando los números de centímetros que medimos, sino que lo que importa es si sigue habiendo o no cartílago de crecimiento en nuestros huesos para definir si alguien finalizó este proceso biopsicosocial que es la adolescencia. Si ya la finalizó el parámetro biológico, entonces va a ser este que es la osificación. Entonces, para poder entender, este me parece que es el cuadro quizás más importante, porque le damos entrada a este concepto que es el que vamos a usar hoy, que es el de rendimiento motor. Entonces, tengamos en claro, esto lo señalamos la semana pasada, lo volvemos a repetir hoy, que este proceso de madurez sexual se da, que es un proceso no visible, que se da porque las glándulas, tanto los ovarios como los testículos, comienzan a aumentar la producción de hormonas, que son los estrógenos en el caso de las mujeres y la testosterona en el caso de los varones, que además ese aumento de la producción de hormonas hace que maduren las células específicas de cada uno de los sexos biológicos, como son los óvulos en el caso de las mujeres y los espermatozoides en el caso de los varones, y que cuando esa madurez ya está en curso, la forma en la que se manifiesta es a partir de que se desprende uno de los óvulos y entonces se da, si ese óvulo no es fecundado, la menstruación, como ese sangrado que acompaña el inicio de la madurez sexual en el caso de las mujeres, y la eyaculación, es decir, cómo se da una salida de los espermatozoides como primer manifestación de manera involuntaria, acompañadas con el semen, y que lo más característico o lo que más nos importa a nosotros desde el desarrollo motor es que toda esta dinámica hormonal lo que va a hacer es que aumente de manera significativa la cantidad de tejido adiposo, de tejido graso, la composición corporal de las niñas, que se van convirtiendo en púberes. Y que en el caso de los varones o de aquellos que tengan testosterona o mayor cantidad de testosterona, que lo que va a producir es una hipertrofia, un aumento significativo del tejido muscular. Y entonces desde lo biológico, nosotros aquí le dábamos entrada por primera vez a un término que no habíamos usado hasta la pubertad, que es el concepto de rendimiento motor. Es decir, cómo nuestras capacidades condicionales van alcanzando, producto de esta dinámica hormonal, nos van dando la posibilidad de ir manifestando o ir logrando el desarrollo de las distintas capacidades condicionales. Es decir, justamente de la mano del aumento del tejido muscular, producto del incremento de la testosterona, lo que vamos viendo es que hay
un aumento de la fuerza, un aumento de la velocidad, un aumento de la resistencia, también porque aumentan el tamaño de los órganos, el corazón, los pulmones, aumenta el volumen sanguíneo, y todo esto lo que va a hacer es que podamos ponerle un plus a toda nuestra capacidad coordinativa que fuimos desarrollando gracias a la mielinización y al dominio que alcanzamos de nuestro propio cuerpo desde que nacemos hasta esta etapa. Esto como gran característica que se da en forma muy rápida porque todo este proceso de maduración sexual se da en general en 2 años, hasta que se empieza, desde que comienza hasta que se empieza a manifestar con la eyaculación o con la menstruación, que como proceso no visible, la única forma de saber cómo se va dando es a partir de los caracteres sexuales secundarios, que nosotros los analizamos en la clase pasada, cuáles son los caracteres sexuales que hacen que vayamos viendo cómo esta nena entró en la madurez sexual y cómo comprobamos que esta adolescente, ya terminando biológicamente la adolescencia, tiene todas estas características. Y que esto fue estudiado por distintos pediatras, entre ellos el que nosotros tomamos como parámetro Stanner, que fue este médico que pudo hacer todas estas etapas de la madurez sexual que usan los pediatras para evaluar en qué estado del desarrollo sexual están las niñas. Que lo mismo sucede con los varones, hay una serie de manifestaciones externas, es lo que se llama los caracteres sexuales secundarios, lo que se ve producto de toda esa dinámica hormonal que no vemos. Y bueno, que esto también estaba reflejado en la escala de Tanner para los niños, no para los varones. Y que este es quizás la síntesis de, desde lo motriz, desde las características y desde las posibilidades de realizar acciones motrices que tiene un puber. Este es quizás la síntesis que va a marcar la diferencia entre esta alteración que tiene el puber y lo que vamos a señalar ahora del adolescente. Entonces, ¿qué le pasa al puber? El hecho de que empiece a madurar sexualmente, lo que va a ir acompañado es de un segundo pico de crecimiento. ¿Por qué? Porque se asocian las hormonas sexuales con la hormona de crecimiento o somatotrofina. Y esto es lo que va a provocar el segundo estirón, que es lo que nosotros vimos acá. ¿A qué llamamos segundo estirón? Llamamos segundo estirón a esto, ¿sí? A esto, que, perdón, acá, pero vamos, ahí. Fíjense cómo en el lapso de, esto se da más, no es, se da hasta los 18, se completan algunos centímetros, pero acá, entre los 12 años y los 14, 15 años, ya puede haber un aumento de la talla de no menos de 25 centímetros, ¿sí? Y a veces en un año un puber puede llegar a crecer 15 centímetros. A esto, la diferencia de talla entre esta y esta es lo que llamamos el estirón o segundo pico de crecimiento, que lo vemos también acá, estoy siempre para el lado contrario. Acá, lo mismo sucede acá con las mujeres, como esta nena que podía estar midiendo 1,30 m, 1,35 m, llega a esta talla de más de 1,60 m a partir de haber transitado la madurez sexual. Bueno, y entonces, ¿qué pasa? Ese cambio de la masa corporal junto con el segundo pico de crecimiento, lo que provoca, y esta es la característica central de la motricidad del puber, que nos hace diferenciarlo del adolescente, esta fase de reestructuración y de reconstrucción de las capacidades motrices. Y entonces lo que vamos a ver es una dinámica bastante contradictoria, porque por un lado, ese segundo pico de crecimiento lo que va a alterar es fundamentalmente las capacidades coordinativas por esta falta de concordancia entre la imagen corporal que la niña o el niño tiene de sí, esa representación mental todavía de tener un cuerpo de niño, y esa característica concreta que es su nueva estructura corporal con
dimensiones que pueden tener 20 centímetros más de altura y se traducen en 10 centímetros más de brazos o 15 o 20 centímetros más de piernas. Y entonces esa alteración entre lo que es y lo que él o ella tiene como representación mental, lo que hace es que durante esos años de la pubertad que acompañan el segundo pico de crecimiento, el estirón, observemos cierta torpeza motriz, la que comúnmente se caracteriza como la edad del pavo. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que en esta fase de reestructuración o de reconstrucción de las capacidades motrices, sobre todo de lo coordinativo, tenemos que ser pacientes, porque además de esos cambios físicos y biológicos, también el puber está transitando un montón de otros cambios que ya analizamos. Profe, Sí, una consulta. En ese caso, la transición esta, donde se pega ese sí, estirón y se reestructura como la propiocepción sería, ¿no? En cierto punto, digamos, sí, donde sí, están sí, tal ubicadas nuestras cual, partes. tal cual, tal Eh, cual, los sí. chicos y las chicas que realizan deportes tipo gimnasia, esas cosas que realmente su cuerpo es su expresión, por así decirlo, ¿ellos no lo transitan de forma más fácil Al en ese revés, sentido? al Ah, ¿es más revés, ¿sabes? complicado para ellos? ¿Sabes, Cristian, que es exactamente al revés? Los que Ah, más mira. compromiso tienen de la alteración, de la de reestructuración de las capacidades coordinativas son todos aquellos púberes que se dedican a deportes donde está muy comprometido el equilibrio, donde está muy comprometida la ejecución. Y en Claro, general porque son los deportes psicomotores, fíjate, la gimnasia, los altos claro, yo ornamentos. te lo digo desde mi punto de vista, porque yo empecé taekwondo de chico, también tenía 13, 14 años por ahí cuando empecé y Sí, me acompañó hasta que me recibí, por así decirlo, que tenía el cinturón negro, estuve sí, 5 años, 4 años, una cosa así. sí. Eh, y es como que no tengo el recuerdo de haberlo sufrido de esa forma. A eso voy. Claro, porque quizás también lo que hay que notar es qué pasa si vos traes experiencia motriz previa y sobre todo en ese deporte y cuál es el nivel de capacidad de dominio, es decir, de coordinación que vos hayas logrado previamente. En general, en donde más se ve es en este tipo, las Mm, que más sufren el segundo pico de crecimiento son, por ejemplo, las gimnastas, las mujeres. ¿Por qué? mira. Porque justamente lo que empieza a pasar a partir del aumento del tejido adiposo es que le cambia el ancho, por más que hagan gimnasia, Sí, les cambia la el estructuración ancho del de las cuerpo. caderas, aparecen los senos, ustedes, Mm, para los varones es muy complejo poder imaginarse ese proceso de transformación, pero las mujeres que hemos atravesado, aquellas que nos dedicamos al deporte, que hemos atravesado procesos de pico puberal donde de pronto te empiezan a aparecer los senos, decís, bueno, ¿y qué hago con esto ahora? ¿No? claro. O sea, porque vos Y es llamativo inclusive porque las edades de competencia de las chicas que hacen gimnasia es justamente cerca de esos periodos, tipo de Pero vos sabés 15, que, pero vos sabés que 14, 15, 16. pero justamente ahora, producto de algo que también comentamos en el encuentro pasado, que es cómo se va dando la dinámica entre la cantidad de producción de hormonas sexuales Sí, femeninas y la menstruación, ¿no? Y el tejido, o sea, la producción de hormonas sexuales, la sí, hipertrofia, es decir, el desarrollo de tejido graso y la posibilidad de la menstruación. Recuerden que señalamos que si falta tejido graso, es muy complejo, incide en la posibilidad de producción de estrógenos y si no sí, sí. se producen estrógenos, puede ser que las nenas tengan amenorreas, que es decir, que es falta de menstruación o que en algún momento, inclusive si eso no se regulariza, esa nena pueda llegar a tener problemas de fertilidad. Era un Por un, trastorno en la... el trastorno fundamentalmente en la dinámica hormonal. Si no hay, Claro, las hormonas hipertrofian el tejido graso. Pero si por algún motivo ese tejido graso que tiene que desarrollarse naturalmente se gasta por un entrenamiento de rendimiento, como suelen tener las gimnastas que entrenan doble turno, sobre todo las gimnastas y los gimnastas, ¿no? De competencia, pero esta es una dinámica que se da fundamentalmente en las sí, en las mujeres más, sí, mujeres. Bueno, claro. y gastan ese tejido graso, entonces los estrógenos no se pueden retroalimentar de ese tejido graso y Mm, disminuyen la producción, se disminuye la producción hormonal. Al disminuir la producción hormonal, no hay estimulación
en el ciclo, Igual los cuerpos de las gimnastas son bastante particulares, porque ya inclusive siendo adultas, tipo teniendo, no sé, 18 años, se las nota de caderas más angostas y de espalda sí, más ancha. sí, sí, No tienen esa típica forma, digamos, de, vamos a generalizar, ¿no? Como de o reloj de arena o de pera, viste, tal que cual. Sí, la que tiene la vimos, mujer. esa forma que vimos acá, ¿no? Porque ya lo comentábamos también acá, recuerden que dijimos, ¿cómo creen ustedes que se logra estas caderas? ¿Qué creen ustedes Claro, que hay en estas caderas? ¿Qué ahí es cuando creen? está la madurez sexual. Claro, ¿qué creen ustedes que hay en estos senos que estoy marcando acá? Acá hay tejido graso y acá hay tejido graso. Esta forma la da el tejido graso. ¿M? Eso se llamaba tejido graso genicoidal, ¿no? Algo así era. Sí, es un tejido graso que es absolutamente natural y esperable, porque justamente Ujú. es el tejido que producen los estrógenos y es al mismo tiempo la existencia de ese tejido el que permite la reproducción de los estrógenos, ¿no? Por eso decimos que hay un círculo virtuoso entre ellos. Claro. Y el riesgo que tenemos es que si no se da la madurez sexual en ese momento, lo que ya comentamos puede llegar a darse Un trastorno a de largo la... plazo, claro, un trastorno sexual, ¿no? De madurez y de posibilidad de fertilidad. Y Claro. fíjense que esto también se da, vos decías, de la forma de los cuerpos, esto también se da en las nadadoras, ¿no? En las Sí, las nadadoras gimnastas, también. en las nadadoras, como las nadadoras, en todas aquellas Pero las nadadoras tienen capaz más que ver por la hipertrofia muscular ahí, ¿no? En el tema de utilizar tanto el tren superior, por así y decirlo. pero vos fíjate que las de gimnastas también, si todo lo que hacen las gimnastas está dado fundamentalmente por tanto el trabajo en paralelas asimétricas, ¿no? Están en situación de suspensión. Sí, En viga están todo el tiempo apoyándose sobre las manos. En cajón, el sí. rechazo, el apoyo para el despegue se da con el tren superior. O sea que las Pero igual gimnastas, en la gimnasia es como que es más integral, o sea, engloba más todo el cuerpo, a mm, diferencia de la natación como que tiende a hipertrofiar la espalda y los brazos, sí, quizás un la poco más fuerza pectoral que las, por supuesto, las gimnastas también tienen mucho desarrollo de las la piernas. musculatura de las piernas, de los glúteos y ni que hablar de del core, ¿no? Porque bueno, Claro. es el secreto para la posibilidad bueno, de transmisión Ujú. de información de los miembros superiores a los miembros inferiores. Bueno, y les decía entonces que esta alteración estructural de las capacidades coordinativas entra en cierta, no es que entre en cierta contradicción, sino que hay una dinámica acá que es muy distinta, porque por un lado hay una torpeza desde lo coordinativo y hay una mejora muy significativa desde lo condicional. Es decir, que el puber es un sujeto que creció de golpe, que tiene mucha más fuerza, mucha más velocidad, mucha más resistencia, no tiene flexibilidad. Recuerden que en general cuando empieza la hipertrofia muscular se va perdiendo progresivamente la capacidad de elasticidad muscular y de allí la necesidad de ejercitarla previo a la pubertad para que ese músculo siga preservando y ejercitarla durante la pubertad bueno, por todo lo que ya señalamos de la posibilidad de acortamiento, de cómo eso puede incidir en alteraciones por deformaciones óseas y demás. Y acá entonces lo que empieza a ver es, por un lado, un aumento significativo de la capacidad de rendimiento motor, porque recuerden que el rendimiento motor siempre va de la mano del aumento el desarrollo de las capacidades condicionales. Y ese desarrollo de las capacidades descondicionales va de la mano del aumento de todo lo que sea lo orgánico funcional, cómo aumenta el tamaño del corazón, cómo aumenta el tamaño de los pulmones, ¿sí? Cómo aumenta el volumen respiratorio, disminuye la frecuencia cardíaca, se va dando toda la posibilidad a nivel celular van apareciendo los distintos mecanismos que en el funcionamiento de las mitocondrias va permitiendo que se pueda empezar a realizar actividades de tipo anaeróbicas, eso a partir de la pubertad, con la fosfofructoquinasa y un montón de
enzimas que van apareciendo en la dinámica celular, que eso lo van a ver con todo lujo de detalles, tanto en fisiología como en rendimiento deportivo. Aquí ustedes entiendan que hay una mejora muy significativa y que esa mejora se da fundamentalmente por la madurez sexual, pero que por un lado mejora lo condicional y está en un momento alterado lo coordinativo. Aun cuando, ahí levantó la mano Horacio, ya te damos la palabra Horacio, aun cuando tenemos que tener en cuenta que también, más allá de la dificultad coordinativa, se sigue mielinizando la corteza cerebral, se va completando la mielinización de la corteza cerebral y eso mejora de manera muy significativa la posibilidad, aunque más allá de que tengamos mejor posibilidad de procesamiento de la información, todavía no coincida, y ahí es donde se produce esta dificultad, no coincida mi capacidad de coordinar con la información que le mando a un cuerpo que todavía no tengo reconstruida esa nueva representación mental de mí. Horacio, ibas a preguntar algo. Hola, profe, buen ¿Cómo día. te ¿Qué va? Buen tal? día. Muy bien. Estaba pensando, ¿no? En base a lo que estaba explicando y en las placas que está presentando, ¿no? Todos los cambios de nivel hormonal bueno, y esto que pasa, es cierto, muy bien, en cuanto eh, yo había cosas que totalmente desconocía y yo cosas obviamente que he vivido, ¿no? Esto de alguna manera, por decirlo, de la torpeza, el cambio de talla. Si yo lo relaciono con lo deportivo, ¿no? Muchas veces, por lo menos yo he observado en algunos deportes, quizás porque he pasado mirando por ahí en escuelitas de fútbol o en gimnasia artística, eh, muchas veces se encuentra, ¿no? Una alta exigencia cuando son chiquitos, porque el argumento es que el entrenamiento comience, no, desconozco yo cuál es la edad, pero muchas veces he observado o estoy aprendiendo ahora que si yo relaciono todo el proceso de dosificación y lo que usted está diciendo, los cambios hormonales y los impactos que se generan dentro del cuerpo entre la pubertad y la adolescencia, hay algunas contradicciones en la exigencia del entrenamiento, ¿no? Por lo menos lo que yo he observado en algunos deportes, en la iniciación del deporte, muchas veces se comienza desde lo lúdico, pero después, cuando hay un buen rendimiento de parte por así decirlo, el deportista iniciativo, que se inicia, a veces hay una gran exigencia y esto de alguna manera impacta, me parece a mí, en cuanto a lo que sería eh, anatómicamente hablando, digo, en la osificación, creo que se llama, en la metástasis del hueso, impactando, ¿no? Pudiéndose lesionar, Sí, ¿no? y Yo digo, ¿sabes qué es lo sí, peor, Horacio? Vos decís en sí, los huesos o te pasa claro, como te pasa como otras. Por ejemplo, voy a hacer un comentario autorreferencial. Yo fui justamente, si hay no por claro, nada usted es atleta, claro, no por nada estudio este proceso en profundidad. Ustedes saben, yo les conté, yo fui claro, atleta. En el momento de la pubertad tuve un pico de crecimiento muy brusco. En el momento de la pubertad mejoré, en el primer año de la pubertad mejoré de manera muy significativa todas mis marcas. Eso hizo que mi entrenador estuviese contentísimo. Tuve un sobreentrenamiento claro, durante todo un año, pero sobreentrenamiento en cantidad de carga y en cantidad de horas de entrenamiento. Bueno, podía competir con otras, yo era infantil y podía competir con menores. Y bueno, y ese sobreentrenamiento lo justamente empecé a tener lesiones articulares, fue la primera claro, manifestación, a lesiones eso iba, profe, sí, articulares en los tobillos, tenía muchísimo dolor yo era saltadora, velocista y saltadora en largo, muchísimo dolor en el pie de pique, de salto en claro, largo,
Y lo que me empezó a pasar a partir de los 17 años fue que empecé a tener una descalcificación en los dientes. Empecé a tener bueno, ¿por qué? Porque el mismo proceso de exigencia hizo que seguramente por una mala alimentación, seguramente por un propio déficit que tiene mi organismo para llevar adelante procesos de osificación, eso que se empezó manifestando en los huesos, luego se fue manifestando ustedes saben que la dentadura es también parte, se va desarrollando como un proceso de osificación porque los dientes son huesos pequeños huesos, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque justamente fui sometida a un proceso de entrenamiento, también esto tiene que ver con, bueno, no solamente mi desconocimiento, sino el desconocimiento de mi mamá en ese momento. Y bueno, ¿y qué me pasó? Me pasó esto que está diciendo Horacio y que seguramente no me pasó. O sea, si ustedes empiezan a ver, a partir de que yo empiezo a estudiar desarrollo motor, bueno, la cantidad de lesiones, la cantidad de deportistas, por ejemplo, la cantidad de jugadores sometidos a un ejemplo típico que yo doy de procesos de entrenamiento durante la pubertad es subir la escalera, las gradas de una cancha con un compañero a babucha, ¿no? En una pretemporada de un entrenamiento de fútbol, durante un verano subir corriendo las escaleras con un compañero, no con un chaleco lastrado, con un compañero que en una de esas pesa lo mismo que vos o el doble que vos, y vos subís corriendo la escalera con él a babucha y después resulta que termina con una fisura de vértebras lumbares, Claro, ¿no? Entonces claro. vos decís, bueno, o que entrenan, como otro ejemplo que yo doy siempre, que lo deben haber visto con judo, con el otro profesor de biología, que terminan con lesiones de mi sobrino, ¿no? Jugador de futsal, que termina con una tuberosidad anterior de la tibia, porque juega durante 7 años al futsal en cancha dura, con botín inadecuado, con pelota con sobrepeso y tiene que terminar dejando el fútbol porque el dolor que tiene en la tibia le es insoportable, ¿no? Entonces, Profe, una redondea- consulta. redondeando la idea, Sí, sí. ¿podemos entrenar ¿podemos entrenar? Sí, podemos entrenar. ¿Tenemos que empezar a ejercitar las capacidades condicionales? Sí, la Sí, pubertad claro. es el momento para empezar a entrenar las capacidades condicionales. Pero ¿qué tenemos que tener en cuenta? Varias cuestiones. La primera, que tenemos un organismo absolutamente lábil. ¿Qué quiere decir un organismo lábil y vulnerable? Que ese puber o esa puber está sufriendo procesos muy bruscos, que todos sus órganos están muy demandados para tratar de producir energía. Para eso, imagínense que ese pico de crecimiento se produce por una hipertrofia e hiperplasia celular. Y eso de Claro, algún lado la energía hay que sacarla, ¿no? Y entonces si hay algún órgano que no recibe la suficiente energía, ¿qué va a pasar? Va a haber alteración en la constitución o va a haber lesión. No hay otra. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué en este momento de alteración estructural de las claro, a capacidades eso iba. ¿por qué en este momento Claro, rendir? Si después, y digo esto, bueno, primero fíjense esto que antes de pasar a la adolescencia, fíjense, ya te doy la palabra, Cristian, ¿eh? Esta idea de las diferencias interindividuales, de mujeres entre ellas, intersexuales o interindividuales, puede haber una gran diferencia entre mujeres y varones, pero también puede haber gran diferencia entre nenas de la misma edad, y cómo inciden en este proceso que dije recién factores biológicos, sociales, experiencia motriz previa, el tipo de habilidad. No es lo mismo dedicarse a un deporte psico que a un deporte sociomotor. ¿Y por qué hacer esos procesos y no esperar, esperen, ustedes espérenme ahora, no esperar a esto? ¿Por qué no esperar? ¿Dónde tengo el de adolescencia? Acá. ¿Por qué no esperar a esto? Si en la adolescencia vamos a tener esta situación, uy, me dice dejar de compartir, esperen un segundito que no me deja, a ver si ahora me deja. ¿Dónde estamos? Acá la tengo.
Ahí está. Ahora sí la están viendo. La voy a poner. En la adolescencia ¿cuántos años tenemos que esperar? ¿2 años? ¿3 años tenemos que esperar que deje de crecer? Que deje de crecer, no, que se estabilice el crecimiento. Fíjense que a partir de que menstruó y que se dio el segundo pico de crecimiento, vamos a tener una individualización progresiva, una estabilización creciente, una clara manifestación y diferencia entre cómo rinden las mujeres de cómo rinden los varones. Entonces, ¿por qué, diría alguien de manera poco académica, por qué quemar los cartuchos? Cuando además no Claro, sabemos cuál va a ser el biotipo que va a tener. Nadie puede decir qué cantidad de centímetros voy a terminar teniendo, ni de qué manera se va a ir reagrupando ese tejido graso o ese tejido muscular, hasta dónde va naturalmente, no más allá del ejercicio que después yo pueda hacer, se va a ir conformando mi biotipo. ¿Qué voy a hacer? Endo, ecto, meso, morfo. ¿Cuántos centímetros voy a medir? Entonces, ¿por qué durante la pubertad? ¿Por qué? Bueno, ¿por qué en la niñez ni que hablar? Pero en la niñez en general, como nuestra preocupación es que aprendan, puede haber exigencia quizás en deportes como estos que nombré antes. Pero después a los entrenadores les agarra la locura en la pubertad y entonces empiezan a pero poner carga que terminan lesionando o lo que es peor, aburriendo, frustrando y muchas otras situaciones que ya mencionamos en la clase pasada. Cristian, tenías una pregunta. gracias, profe, clarísimo. Sí, justamente iba relacionado a eso, digamos, sabiendo este tipo de cosas, o sea, cómo puede llegar a afectar en el crecimiento y en el desarrollo, ¿no?, propio fisiológico del cuerpo. Digo, ¿por qué no se toman medidas al respecto? Porque se sigue haciendo hincapié en el sobreentrenamiento o en lo que sería el burnout, ¿no? El síndrome Sí. del quemado a los chicos. Si se saben estas cosas, si, o sea, yo no creo que los entrenadores especializados, los que trabajan en el CENAR, los que preparan competidores olímpicos, esas cosas, no sepan al respecto. Ujú. Digo, ¿por qué se sigue haciendo hincapié en este tipo de entrenamientos así? Digamos, o sea, entiendo que hay determinadas etapas que son cruciales para determinados deportes, en los cuales tienen que adquirir las capacidades o desarrollar determinadas cosas, pero digo, si esto se sabe, ¿por qué no se evita, digamos, Porque yo eso? creo que, pues, si vos me preguntás a mí, Cristian, yo lo que pienso es que es una cuestión ideológica, ¿no? Justamente hoy en día que está tan, si uno lo piensa, ¿no? Porque uno dice, bueno, a ver, piensa que la ideología solamente se da en el ámbito de la política, y en realidad la ideología es parte de una cosmovisión O del sea que es ser más algo humano. cultural, competitivo que... Tal cual, o sea, a ver, para mí lo que termina habiendo es una exacerbación del darwinismo, ¿no? O sea, en este Mm, momento hay un concepto que se llama neodarwinismo. Bueno, a ver, hay personas que siguen pensando en la superación y la supremacía del más apto, del más apto, ¿no? claro. Claro, Bueno, y claro. entonces que se suben a ese barco, o sea, un entrenador que lo único que le... Porque, a ver, pensemos en esto. Detrás de un puber que tiene una lesión por sobreentrenamiento, hay un entrenador que está queriendo lograr ese campeón porque sabe que, a ver, si tu atleta viaja, si tu atleta hace una marca para un juego nacional, viaja. Y con ese atleta, ¿quién viaja? Sí, el entrenador, obviamente. Entrenador, Vos. claro. Viajás Bueno, pero eso vos. ya es un tema totalmente narcisista y egoísta de parte de los entrenadores. Ay, pero a ver, Es ¿qué otra? otra, psicológicamente, ¿qué sería? Una especie de proyección de las Véanlo, frustraciones. yo no voy a hacer voy a hacer uso ilegal de la profesión, Usurpación de sí, título. sí, no voy a hacer usurpación de títulos. Yo no soy psicóloga, la profesora de psicología tampoco es psicóloga, pero tiene más formación de psicología que yo, y que además hay una materia específica que es psicología de la actividad física y del deporte, véanlo, o sea, cómo se juegan de la misma manera que hay padres que sabiendo, que quizás los padres no saben esto, pero empiezan a ver las
el aburrimiento de sus hijos, o como vos decís, el síndrome de burnout, y lo siguen exigiendo que vaya a entrenar, o porque quizás un entrenador, situaciones que se dan, que un entrenador al revés, tenés un entrenador consciente, respetuoso de los procesos de un deportista, y entonces ese fin de semana lo cita y lo deja en el banco porque sabe que está dolorido y no lo quiere exigir, y lo cita igual para no desanimarlo, y habla con el deportista y le dice, mirá, te cité, pero no te voy a poner para que le demos tiempo a tu lesión, y un padre se pelea con el entrenador diciéndole, me hiciste venir hasta acá y no lo pusiste, cuando Claro. sabe que el hijo está dolorido, que está recuperándose de una lesión, ¿no? El tema del alta deportiva post lesión. ¿Qué tema? ¿No? Y bueno, y en ese Mm, caso quizás no es el deportista y es el padre. Entonces, la Sí, sí, cuestión, por yo te supuesto. lo resumiría así, Cristian, ¿sí? sí, ¿Cuál es el fin? ¿El fin es el desarrollo integral o el fin es el rendimiento? Si el fin es el rendimiento, el puber es un medio para. Si el fin es el desarrollo integral, la actividad física y el deporte son un medio para. Entonces, claro. ¿qué es lo importante para vos? Que esa persona se desarrolle, que la actividad física y la deportiva sea un medio para su desarrollo integral, para su disfrute, para su vida, para su placer, para su posibilidad de vincularse con los otros, de reconocerse, de vivenciar el potencial que tiene como ser capaz de moverse voluntariamente y expresarse y transformar lo que lo rodea a partir de esa capacidad maravillosa que es la acción motriz, la actividad física, o si vos querés un deportista de rendimiento donde esté todo su potencial esté al servicio de una marca, de un gol, bueno, eso es. Mm, Y se pueden encontrar puntos medios, sí, ustedes los escucharon, qué sé yo, el otro día ustedes me contaban de Cachito Vigil, hay un montón de entrenadores que tienen, ojo, que son entrenadores de rendimiento, pero que tienen otra mirada, ¿no? No es claro. que tienen otra mirada de Sí, acompañar, sí, lógico. y ni que hablar de lo que, una cosa que nosotros nos dijimos acá, bueno, estas, con esto, no, antes de sacarla, esta diapositiva es lo que nos permite decir a nosotros que la pubertad y la adolescencia, desde la perspectiva del desarrollo motor, son dos procesos distintos. Así ya la saco y vamos cerrando este tema. ¿Por qué digo que son dos procesos distintos? Porque mientras que la pubertad era ese proceso de cambios con inicio del rendimiento motor a partir de lo condicional y alteración de la coordinación a partir de el segundo pico de crecimiento y los cambios en la percepción del propio esquema corporal, que nos llevaban a pensar en lo cuidadosos que tenemos que ser con los estímulos y el tipo de entrenamiento que le propongamos a los púberes, acá ya está. A partir de que se dio el segundo pico de crecimiento, si vos tenés la suerte de que ese adolescente siga interesado por la práctica de actividad física, siga interesado por ese deporte que está practicando, estás en un momento y sigue, o sea, implicado y comprometido con esa práctica, y estás en un momento buenísimo para volver a tener una segunda etapa de buen aprendizaje motor, con todo esto, ¿no? Donde claramente se diferencia la capacidad de rendimiento entre los sexos, donde el adolescente toma conciencia de sus posibilidades, sus limitaciones, sus intereses, y se compromete con esa práctica, y donde ya hay una estabilización respecto tanto de su esquema corporal como de sus capacidades coordinativas, y con todo el potencial, porque los adolescentes están con las hormonas, imagínense que sigue habiendo una producción hormonal para que haya hipertrofia muscular, o sea, para que están todos los procesos a full, tratando de consolidar ese organismo que creció de manera tan brusca, ¿no? Bueno, Bien. esa es, y bueno, y de parte de, como orientación didáctica, sigamos con la pubertad
sigamos en la pubertad con la polivalencia, ¿sí? No definamos, primero, no definamos deportes, no definamos puestos, dejemos lo que juegue y dejemos algo que es fundamental. Dejo de compartir acá para no estar paseando tanto por las diapositivas, esperen un segundo. A ver, vamos a esta. Dejemos de preocuparnos por el rendimiento y tengamos en cuenta, no la mostró, espera, que no la mostró, no me cambió la diapositiva. Esto otro que es tan importante, a ver si ahí me deja. No la cambia. Esperen un segundito que no sé por qué no me cambia la diapositiva. Voy ahí. Acá está. A ver. Si ahí me la deja. No, bueno, la voy a poner sin presentar porque no me la deja cambiar. Vamos ahí, compartir, pongo la diapositiva grande para que se vea porque no me deja cambiar. Ahí ustedes la están viendo, ¿no? Fíjense esto que nos falta decir, toda la etapa entre la pubertad y la adolescencia es una etapa de muchísima inestabilidad emocional, ¿no? El puber empieza siendo muy inestable por todos los duelos, por todas las crisis que va atravesando, por toda la cuestionamiento que va a tener de los valores, de los sistemas de referencia, de las normas establecidas por las figuras de autoridad, los padres, los entrenadores, los profesores, los directores de las escuelas, los dirigentes del club, ¿no? Y está en una plena etapa de rebeldía. Entonces, ¿cómo hacemos en ese momento para acompañar a ese puber y ese adolescente que es tan inestable afectivamente para que no deje el deporte, para que no se sienta más a resguardo jugando el LOL en su casa o el Fortnite que en el club con sus amigos o en el gimnasio con sus amigos, con otras personas que hasta pueden ser otros adultos, desarrollando el potencial que tiene a disposición a partir de la madurez sexual. Entonces, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos? ¿Cómo tenemos que tener en cuenta toda esta alteración emocional? Bueno, ¿alguna duda hasta acá relacionada? Clarísimo, clarísimo. No, no, profe. Bueno, para mí acá, yo hice toda esta introducción porque para mí acá con el que nos tenemos que quedar es con el concepto de rendimiento motor. Ese concepto de rendimiento motor es el que nos va a permitir analizar ahora, porque el rendimiento motor es el parámetro que vamos a tener que tener en cuenta para ver de qué manera a lo largo de la adultez, que por ahora hoy estamos ahí un poco en discusión, los que nos dedicamos a la gerontología, durante muchos años dijimos que la adultez era el periodo más largo de nuestras vidas y algunos ahora están diciendo que el periodo más largo es la vejez, así que ahí estamos entre los psicólogos y los gerontólogos tironeando a ver quién se lleva el podio del periodo de la vida más largo. Ahora vamos a empezar a ver entonces adultez. Detengo acá esta grabación